Yo fui al museo ayer. Yo fui al museo ayer. Tú fuiste muy amable con ella. Tú fuiste muy amable con ella. Él fue el mejor jugador del partido. Él fue el mejor jugador del partido. Nosotros fuimos a la playa el sábado. Nosotros fuimos a la playa el sábado. Ellos fueron los primeros en llegar. Ellos fueron los primeros en llegar. Yo fui profesor por muchos años. Yo fui profesor por muchos años. Tú fuiste a la fiesta con Miguel. Tú fuiste a la fiesta con Miguel. Ella fue muy generosa con su tiempo. Ella fue muy generosa con su tiempo. Usted fue testigo del accidente. Usted fue testigo del accidente. Nosotras fuimos al cine anoche. Nosotras fuimos al cine anoche. Vosotros fuisteis los culpables. Vosotros fuisteis los culpables. Ellas fueron a la biblioteca a estudiar. Ellas fueron a la biblioteca a estudiar. Yo fui el que pagó la cuenta. Yo fui el que pagó la cuenta. Tú fuiste el mejor amigo que tuve. Tú fuiste el mejor amigo que tuve. Él fue un héroe en la guerra. Él fue un héroe en la guerra. Nosotros fuimos al parque después de clases. Nosotros fuimos al parque después de clases. Ellos fueron los organizadores del evento. Ellos fueron los organizadores del evento. Yo fui a la reunión a las 3. Yo fui a la reunión a las 3. Tú fuiste muy paciente con los niños. Tú fuiste muy paciente con los niños. Ella fue la directora de la escuela. Ella fue la directora de la escuela. Usted fue el invitado principal. Usted fue el invitado principal. Nosotras fuimos voluntarias en el hospital. Nosotras fuimos voluntarias en el hospital. Vosotros fuisteis a la excursión sin mí. Vosotros fuisteis a la excursión sin mí. Ellas fueron las ganadoras del concurso. Ellas fueron las ganadoras del concurso. Yo fui a la tienda a comprar pan. Yo fui a la tienda a comprar pan. Tú fuiste el jefe del proyecto. Tú fuiste el jefe del proyecto. Él fue a la cita con retraso.
Él fue a la cita con retraso. Nosotros fuimos los anfitriones de la cena. Nosotros fuimos los anfitriones de la cena. Ellos fueron a la estación de tren. Ellos fueron a la estación de tren. Yo fui muy feliz en ese viaje. Yo fui muy feliz en ese viaje. Tú fuiste a la farmacia por medicina. Tú fuiste a la farmacia por medicina. Ella fue la secretaria de la empresa. Ella fue la secretaria de la empresa. Usted fue el encargado de la logística. Usted fue el encargado de la logística. Nosotras fuimos a la exposición de arte. Nosotras fuimos a la exposición de arte. Vosotros fuisteis los responsables del error. Vosotros fuisteis los responsables del error. Ellas fueron a la clínica para el chequeo. Ellas fueron a la clínica para el chequeo. Yo fui el que abrió la puerta. Yo fui el que abrió la puerta. Tú fuiste a la boda de tu prima. Tú fuiste a la boda de tu prima. Él fue el mejor cantante del coro. Él fue el mejor cantante del coro. Nosotros fuimos a la montaña el fin de semana. Nosotros fuimos a la montaña el fin de semana. Ellos fueron los que empezaron la pelea. Ellos fueron los que empezaron la pelea. Yo fui a la oficina a trabajar. Yo fui a la oficina a trabajar. Tú fuiste muy honesto en tu declaración. Tú fuiste muy honesto en tu declaración. Ella fue a la iglesia el domingo. Ella fue a la iglesia el domingo. Usted fue el primero en hablar. Usted fue el primero en hablar. Nosotras fuimos a la fiesta de cumpleaños. Nosotras fuimos a la fiesta de cumpleaños. Vosotros fuisteis a la playa en verano. Vosotros fuisteis a la playa en verano. Ellas fueron las que prepararon la comida. Ellas fueron las que prepararon la comida. Yo fui el culpable del accidente. Yo fui el culpable del accidente. Tú fuiste a la escuela primaria aquí. Tú fuiste a la escuela primaria aquí. Él fue un gran amigo para todos. Él fue un gran amigo para todos. Nosotros fuimos a la conferencia ayer. Nosotros fuimos a la conferencia ayer. Ellos fueron los que pagaron la cuenta.
Ellos fueron los que pagaron la cuenta. Yo fui a la casa de mis abuelos. Yo fui a la casa de mis abuelos. Tú fuiste la razón de mi éxito. Tú fuiste la razón de mi éxito. Ella fue a la clase de yoga a las 6. Ella fue a la clase de yoga a las 6. Usted fue el que me ayudó ayer. Usted fue el que me ayudó ayer. Nosotras fuimos a la tienda de ropa. Nosotras fuimos a la tienda de ropa. Vosotros fuisteis los que llegasteis tarde. Vosotros fuisteis los que llegasteis tarde. Ellas fueron a la escuela de música. Ellas fueron a la escuela de música. Yo fui muy cuidadoso con los detalles. Yo fui muy cuidadoso con los detalles. Tú fuiste a la cena de negocios. Tú fuiste a la cena de negocios. Él fue el que condujo el coche. Él fue el que condujo el coche. Nosotros fuimos a la isla en barco. Nosotros fuimos a la isla en barco. Ellos fueron los que ganaron el premio. Ellos fueron los que ganaron el premio. Yo fui al banco a cambiar dinero. Yo fui al banco a cambiar dinero. Tú fuiste muy valiente en esa situación. Tú fuiste muy valiente en esa situación. Ella fue a la entrevista de trabajo. Ella fue a la entrevista de trabajo. Usted fue el que cerró el trato. Usted fue el que cerró el trato. Nosotras fuimos a la fiesta de disfraces. Nosotras fuimos a la fiesta de disfraces. Vosotros fuisteis a la excursión escolar. Vosotros fuisteis a la excursión escolar. Ellas fueron las que decoraron el salón. Ellas fueron las que decoraron el salón. Yo fui el que escribió la carta. Yo fui el que escribió la carta. Tú fuiste a la biblioteca a devolver libros. Tú fuiste a la biblioteca a devolver libros. Él fue el presidente del club. Él fue el presidente del club. Nosotros fuimos a la cena de gala. Nosotros fuimos a la cena de gala. Ellos fueron los que rompieron la ventana. Ellos fueron los que rompieron la ventana. Yo fui a la estación de autobuses. Yo fui a la estación de autobuses. Tú fuiste muy generoso al donar. Tú fuiste muy generoso al donar.
Ella fue a la clase de baile. Ella fue a la clase de baile. Usted fue el que organizó la fiesta. Usted fue el que organizó la fiesta. Nosotras fuimos a la manifestación pacífica. Nosotras fuimos a la manifestación pacífica. Vosotros fuisteis los que ganasteis la competición. Vosotros fuisteis los que ganasteis la competición. Ellas fueron a la cita con el dentista. Ellas fueron a la cita con el dentista. Yo fui el que perdió las llaves. Yo fui el que perdió las llaves. Tú fuiste a la reunión de padres. Tú fuiste a la reunión de padres. Él fue un ejemplo de dedicación. Él fue un ejemplo de dedicación. Nosotros fuimos al Museo de Ciencias. Nosotros fuimos al Museo de Ciencias. Ellos fueron los que compraron los boletos. Ellos fueron los que compraron los boletos. Yo fui al aeropuerto a recibir a mi hermano. Yo fui al aeropuerto a recibir a mi hermano. Tú fuiste muy amable con los invitados. Tú fuiste muy amable con los invitados. Ella fue a la tienda de mascotas. Ella fue a la tienda de mascotas. Usted fue el que dio el discurso. Usted fue el que dio el discurso. Nosotras fuimos a la clase de cocina. Nosotras fuimos a la clase de cocina. Vosotros fuisteis a la fiesta de fin de curso. Vosotros fuisteis a la fiesta de fin de curso. Ellas fueron las que cantaron en el coro. Ellas fueron las que cantaron en el coro. Yo fui el que trajo el postre. Yo fui el que trajo el postre. Tú fuiste a la consulta del médico. Tú fuiste a la consulta del médico. Él fue el que pintó el cuadro. Él fue el que pintó el cuadro. Nosotros fuimos a la feria del libro. Nosotros fuimos a la feria del libro. Ellos fueron los que limpiaron la casa. Ellos fueron los que limpiaron la casa. Yo fui al parque ayer. Yo fui al parque ayer. Él fue muy amable conmigo. Él fue muy amable conmigo. Nosotros fuimos a la playa. Nosotros fuimos a la playa. Ellos fueron los ganadores. Ellos fueron los ganadores. Tú fuiste al cine anoche.
Tú fuiste al cine anoche. Ella fue mi mejor amiga. Ella fue mi mejor amiga. Ustedes fueron a la fiesta. Ustedes fueron a la fiesta. Yo fui estudiante de música. Yo fui estudiante de música. Vosotros fuisteis al museo. Vosotros fuisteis al museo. Ellas fueron muy simpáticas. Ellas fueron muy simpáticas. Nosotros fuimos al concierto. Nosotros fuimos al concierto. Usted fue muy generoso. Usted fue muy generoso. Tú fuiste al supermercado. Tú fuiste al supermercado. Él fue el jefe del equipo. Él fue el jefe del equipo. Yo fui a la biblioteca. Yo fui a la biblioteca. Ellas fueron al gimnasio. Ellas fueron al gimnasio. Nosotras fuimos doctoras. Nosotras fuimos doctoras. Vosotras fuisteis al parque. Vosotras fuisteis al parque. Ustedes fueron los primeros. Ustedes fueron los primeros. Él fue al restaurante. Él fue al restaurante. Yo fui al teatro ayer. Yo fui al teatro ayer. Tú fuiste muy valiente. Tú fuiste muy valiente. Ella fue a la escuela. Ella fue a la escuela. Nosotros fuimos al estadio. Nosotros fuimos al estadio. Ellos fueron al hospital. Ellos fueron al hospital. Usted fue al banco. Usted fue al banco. Vosotros fuisteis al centro. Vosotros fuisteis al centro. Yo fui al aeropuerto. Yo fui al aeropuerto. Él fue un gran profesor. Él fue un gran profesor. Nosotras fuimos al mercado. Nosotras fuimos al mercado. Tú fuiste al dentista. Tú fuiste al dentista. Ellas fueron al cine. Ellas fueron al cine. Ustedes fueron al zoológico. Ustedes fueron al zoológico. Yo fui al gimnasio ayer. Yo fui al gimnasio ayer.
Ella fue la presidenta. Ella fue la presidenta. Nosotros fuimos al museo. Nosotros fuimos al museo. Vosotras fuisteis a la tienda. Vosotras fuisteis a la tienda. Él fue al médico. Él fue al médico. Tú fuiste al taller. Tú fuiste al taller. Ellos fueron los invitados. Ellos fueron los invitados. Usted fue al correo. Usted fue al correo. Yo fui al centro comercial. Yo fui al centro comercial. Nosotras fuimos al parque. Nosotras fuimos al parque. Ella fue al mercado. Ella fue al mercado. Vosotros fuisteis a la playa. Vosotros fuisteis a la playa. Él fue el organizador. Él fue el organizador. Tú fuiste al cine conmigo. Tú fuiste al cine conmigo. Ellas fueron al concierto. Ellas fueron al concierto. Ustedes fueron al restaurante. Ustedes fueron al restaurante. Yo fui al banco ayer. Yo fui al banco ayer. Nosotros fuimos los anfitriones. Nosotros fuimos los anfitriones. Ella fue al hospital. Ella fue al hospital. Vosotras fuisteis al museo. Vosotras fuisteis al museo. Él fue al gimnasio. Él fue al gimnasio. Tú fuiste la secretaria. Tú fuiste la secretaria. Ellos fueron al teatro. Ellos fueron al teatro. Usted fue al parque. Usted fue al parque. Yo fui al supermercado. Yo fui al supermercado. Nosotras fuimos al cine. Nosotras fuimos al cine. Él fue al aeropuerto. Él fue al aeropuerto. Tú fuiste al estadio. Tú fuiste al estadio. Ella fue la tesorera. Ella fue la tesorera. Vosotros fuisteis al hospital. Vosotros fuisteis al hospital. Ellas fueron al banco. Ellas fueron al banco.
Ustedes fueron al gimnasio. Ustedes fueron al gimnasio. Yo fui al museo ayer. Yo fui al museo ayer. Nosotros fuimos al teatro. Nosotros fuimos al teatro. Él fue al mercado. Él fue al mercado. Tú fuiste al zoológico. Tú fuiste al zoológico. Ella fue al supermercado. Ella fue al supermercado. Vosotras fuisteis al estadio. Vosotras fuisteis al estadio. Ellos fueron al parque. Ellos fueron al parque. Usted fue al cine. Usted fue al cine. Yo fui a la fiesta. Yo fui a la fiesta. Nosotras fuimos al zoológico. Nosotras fuimos al zoológico. Él fue al centro comercial. Él fue al centro comercial. Tú fuiste al aeropuerto. Tú fuiste al aeropuerto. Ella fue al estadio. Ella fue al estadio. Vosotros fuisteis al gimnasio. Vosotros fuisteis al gimnasio. Ellas fueron al supermercado. Ellas fueron al supermercado. Ustedes fueron al mercado. Ustedes fueron al mercado. Yo fui al restaurante. Yo fui al restaurante. Nosotros fuimos al centro. Nosotros fuimos al centro. Él fue al parque ayer. Él fue al parque ayer. Tú fuiste al teatro. Tú fuiste al teatro. Ella fue al zoológico. Ella fue al zoológico. Vosotras fuisteis al restaurante. Vosotras fuisteis al restaurante. Ellos fueron al centro. Ellos fueron al centro. Usted fue al concierto. Usted fue al concierto. Yo fui al concierto. Yo fui al concierto. Nosotras fuimos al aeropuerto. Nosotras fuimos al aeropuerto. Él fue al cine ayer. Él fue al cine ayer. Tú fuiste al mercado. Tú fuiste al mercado. Ella fue al centro.
Ella fue al centro. Vosotros fuisteis al zoológico. Vosotros fuisteis al zoológico. Ellas fueron al restaurante. Ellas fueron al restaurante. Ustedes fueron al aeropuerto. Ustedes fueron al aeropuerto. Yo fui al cine ayer. Yo fui al cine ayer. Tú fuiste muy amable conmigo. Tú fuiste muy amable conmigo. Él fue médico por muchos años. Él fue médico por muchos años. Ella fue a la playa el fin de semana. Ella fue a la playa el fin de semana. Usted fue el mejor profesor. Usted fue el mejor profesor. Nosotros fuimos al parque. Nosotros fuimos al parque. Vosotros fuisteis a la fiesta. Vosotros fuisteis a la fiesta. Ellos fueron estudiantes aquí. Ellos fueron estudiantes aquí. Ellas fueron a la biblioteca. Ellas fueron a la biblioteca. Ustedes fueron muy simpáticos. Ustedes fueron muy simpáticos. Yo fui a la tienda. Yo fui a la tienda. Tú fuiste el capitán del equipo. Tú fuiste el capitán del equipo. Él fue a Europa el verano pasado. Él fue a Europa el verano pasado. Ella fue la directora de la escuela. Ella fue la directora de la escuela. Usted fue a la reunión. Usted fue a la reunión. Nosotros fuimos a la montaña. Nosotros fuimos a la montaña. Vosotros fuisteis los ganadores. Vosotros fuisteis los ganadores. Ellos fueron a la estación. Ellos fueron a la estación. Ellas fueron las primeras en llegar. Ellas fueron las primeras en llegar. Ustedes fueron a la exposición. Ustedes fueron a la exposición. Yo fui a la universidad. Yo fui a la universidad. Tú fuiste mi mejor amigo. Tú fuiste mi mejor amigo. Él fue a la oficina temprano. Él fue a la oficina temprano. Ella fue la jefa del proyecto. Ella fue la jefa del proyecto. Usted fue a la clínica. Usted fue a la clínica.
Nosotros fuimos a la cena. Nosotros fuimos a la cena. Vosotros fuisteis a la excursión. Vosotros fuisteis a la excursión. Ellos fueron los fundadores. Ellos fueron los fundadores. Ellas fueron a la iglesia. Ellas fueron a la iglesia. Ustedes fueron a la conferencia. Ustedes fueron a la conferencia. Yo fui a la boda. Yo fui a la boda. Tú fuiste el organizador. Tú fuiste el organizador. Él fue a la fiesta de cumpleaños. Él fue a la fiesta de cumpleaños. Ella fue la cantante principal. Ella fue la cantante principal. Usted fue a la entrevista. Usted fue a la entrevista. Nosotros fuimos a la playa. Nosotros fuimos a la playa. Vosotros fuisteis los invitados especiales. Vosotros fuisteis los invitados especiales. Ellos fueron a la frontera. Ellos fueron a la frontera. Ellas fueron las responsables. Ellas fueron las responsables. Ustedes fueron a la ceremonia. Ustedes fueron a la ceremonia. Yo fui a la escuela secundaria. Yo fui a la escuela secundaria. Tú fuiste el encargado. Tú fuiste el encargado. Él fue a la Ciudad de México. Él fue a la Ciudad de México. Ella fue la secretaria. Ella fue la secretaria. Usted fue a la cita. Usted fue a la cita. Nosotros fuimos al concierto. Nosotros fuimos al concierto. Vosotros fuisteis a la manifestación. Vosotros fuisteis a la manifestación. Ellos fueron los testigos. Ellos fueron los testigos. Ellas fueron a la feria. Ellas fueron a la feria. Ustedes fueron a la inauguración. Ustedes fueron a la inauguración. Yo fui a la casa de mis abuelos. Yo fui a la casa de mis abuelos. Tú fuiste el presidente del club. Tú fuiste el presidente del club. Él fue a la guerra. Él fue a la guerra. Ella fue la mejor atleta.
Ella fue la mejor atleta. Usted fue a la farmacia. Usted fue a la farmacia. Nosotros fuimos al museo. Nosotros fuimos al museo. Vosotros fuisteis los voluntarios. Vosotros fuisteis los voluntarios. Ellos fueron a la isla. Ellos fueron a la isla. Ellas fueron las artistas. Ellas fueron las artistas. Ustedes fueron a la cena de gala. Ustedes fueron a la cena de gala. Yo fui a la clase de español. Yo fui a la clase de español. Tú fuiste el dueño del restaurante. Tú fuiste el dueño del restaurante. Él fue a la selva. Él fue a la selva. Ella fue la doctora de guardia. Ella fue la doctora de guardia. Usted fue a la oficina de correos. Usted fue a la oficina de correos. Nosotros fuimos al partido de fútbol. Nosotros fuimos al partido de fútbol. Vosotros fuisteis los organizadores del evento. Vosotros fuisteis los organizadores del evento. Ellos fueron a la luna. Ellos fueron a la luna. Ellas fueron las bailarinas principales. Ellas fueron las bailarinas principales. Ustedes fueron a la asamblea. Ustedes fueron a la asamblea. Yo fui a la tienda de ropa. Yo fui a la tienda de ropa. Tú fuiste el cocinero. Tú fuiste el cocinero. Él fue a la estación de tren. Él fue a la estación de tren. Ella fue la abogada del caso. Ella fue la abogada del caso. Usted fue a la peluquería. Usted fue a la peluquería. Nosotros fuimos al teatro. Nosotros fuimos al teatro. Vosotros fuisteis los músicos. Vosotros fuisteis los músicos. Ellos fueron a la montaña rusa. Ellos fueron a la montaña rusa. Ellas fueron las científicas. Ellas fueron las científicas. Ustedes fueron a la reunión de negocios. Ustedes fueron a la reunión de negocios. Yo fui a la piscina. Yo fui a la piscina. Tú fuiste el guía turístico.
Tú fuiste el guía turístico. Él fue a la cárcel. Él fue a la cárcel. Ella fue la ingeniera del proyecto. Ella fue la ingeniera del proyecto. Usted fue a la comisaría. Usted fue a la comisaría. Nosotros fuimos al aeropuerto. Nosotros fuimos al aeropuerto. Vosotros fuisteis los jueces. Vosotros fuisteis los jueces. Ellos fueron a la discoteca. Ellos fueron a la discoteca. Ellas fueron las enfermeras. Ellas fueron las enfermeras. Ustedes fueron a la boda de mi hermana. Ustedes fueron a la boda de mi hermana. Yo fui a la catedral. Yo fui a la catedral. Tú fuiste el arquitecto. Tú fuiste el arquitecto. Él fue a la embajada. Él fue a la embajada. Ella fue la periodista. Ella fue la periodista. Usted fue a la zapatería. Usted fue a la zapatería. Nosotros fuimos al restaurante italiano. Nosotros fuimos al restaurante italiano. Vosotros fuisteis los actores. Vosotros fuisteis los actores. Ellos fueron a la mezquita. Ellos fueron a la mezquita. Ellas fueron las pilotos. Ellas fueron las pilotos. Ustedes fueron a la fiesta sorpresa. Ustedes fueron a la fiesta sorpresa. Ella fue al cine ayer. Ella fue al cine ayer. Él fue un buen amigo. Él fue un buen amigo.